Buenos días, compañeros y doctora Zavala. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Antunes Peñafiel Javier, Cruz Ventura Naomi y López González Grecia. El día de hoy vamos a presentarles el tema de insuficiencia respiratoria. Como parte del contenido de esta exposición, vamos a tener en primera instancia la presentación de un caso clínico. Posteriormente veremos lo que es la definición, la epidemiología, clasificación, la etiología, así como la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda. Bien, el caso clínico se trata de un masculino de 10 meses de edad traído al servicio de urgencias por presentar un cuadro de 3 días de evolución con rinorrea galina, tos y fiebre de 38 grados centígrados. La madre dio paracetamol los días previos y se refiere como sano previamente. Es traído porque la madre refiere que en la madrugada comienza con un silbido en su pecho, irritabilidad y rechazo a la toma de leche. La última toma fue hace 1 hora con tan solo 1 onza. Al persistir irritable, lo decide traer al servicio a revisión. En cuanto a la exploración física, se obtuvo una frecuencia cardíaca de 170 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 56 respiraciones por minuto y una temperatura de 37.5 grados centígrados, al igual que una tensión arterial de 82/60 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno del 85%. Se encontró también la mucosa oral seca, sibilancias audibles a distancia, aleteo nasal, tiraje intercostal, disociación toracoabdominal, extremidades frías, pulsos presentes de buena intensidad y un llenado capilar de 3 segundos. Posteriormente se obtuvieron los siguientes laboratorios. Se le realizó una gasometría con los siguientes resultados. Un pH disminuido de 7.2, una presión parcial de dióxido de carbono de 25.3, una presión parcial de oxígeno de 44.5, un déficit de base de menos 16.7, un bicarbonato de 9.8. En cuanto a los valores de electrolitos, lo que más nos llamó la atención fue la disminución del calcio con un valor de 0.86. Bueno, ahora sí, entrando a lo que es el tema, vamos a tener que el fracaso o insuficiencia respiratoria aguda se define como la incapacidad del sistema respiratorio para mantener la oxigenación, la ventilación o bien ambos. Es decir, que los pulmones son incapaces de entregar oxígeno y o eliminar el dióxido de carbono necesarios para poder así satisfacer las necesidades metabólicas. Esta patología se debe a un fallo agudo, ya sea de una o de varias fases de la respiración, ya sea desde el transporte de oxígeno al alvéolo, de la difusión de oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar, de la transferencia de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, o bien de la eliminación del dióxido de carbono desde la sangre al alvéolo para poder así ser exhalado. Por lo tanto, podemos decir que la insuficiencia respiratoria aguda es un síndrome que engloba muchas y muy variadas patologías. Algunas bibliografías que consultamos también lo definen a la insuficiencia respiratoria aguda en base a los parámetros gasométricos.
como son una presión parcial de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio, ausencia de shunt intracardíaco o bien la presión parcial de dióxido de carbono mayor o igual a 60 milímetros de mercurio. Sin embargo, el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria dependerá más de lo que es la causa subyacente, la evaluación clínica y evolutiva del niño que de los valores gasométricos como tal. Ahora bien, en cuanto a su epidemiología, la insuficiencia respiratoria representa la principal causa de paro cardiorrespiratorio y es el motivo más frecuente de ingresos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Además, en pacientes con insuficiencia respiratoria, con síndrome de dificultad respiratoria aguda, la cual es la etiología más frecuente en cuanto al sector pediátrico, está asociado a una tasa de mortalidad del 24 al 34%. El error en su detección es un factor de riesgo de muerte frecuente y prevenible. Ahora bien, la insuficiencia respiratoria aguda suele ser más frecuente en niños que en adultos. Y esto es debido a que hay diferencias fisiológicas, como son la mayor tasa metabólica basal y por ende un menor reserva metabólica, la respiración del recién nacido es irregular y existe menor respuesta a la hipoxemia e hipercapnia, el diámetro de la vía aérea es inferior y recordando lo que es la ley de Peausiel, tendríamos que a menor diámetro va a haber mayor resistencia y por lo tanto mayor esfuerzo. El tórax del lactante es más elástico y deformable, los músculos respiratorios se encuentran menos desarrollados y las costillas se encuentran horizontalizadas. Además, el diafragma es más corto y por lo tanto es más propenso a la fatiga. Esto debido a que hay un menor número de fibras musculares del tipo 1. También tenemos que los septos alveolares ejercen una tracción sobre la vía aérea, contribuyendo a que ésta se mantenga abierta, pero a la vez el menor número de unidades alveolares por superficie corporal facilita el colapso de las mismas, lo que asociado a una menor ventilación colateral por los poros de Crohn y los canales de Lambert los predisponen a presentar más lo que son atelectasias. En cuanto a su clasificación, la insuficiencia respiratoria aguda se clasifica en tipo 1 o hipoxémico, que se caracteriza por la existencia de hipoxemia asociada a cifras de presión parcial de dióxido de carbono normales o disminuidas, es decir, menor a 60 milímetros de mercurio, y las tipo 2 o hipercápnico, el cual se caracteriza por un aumento arterial del dióxido de carbono, es decir, más de 50 milímetros de mercurio. En cuanto a la tipo 1 o hipoxémico, bueno, esta se produce como consecuencia de la disminución de la relación ventilación-perfusión o la presencia de un shunt o bien algunas enfermedades que alteran la difusión, tales como sería el síndrome de distrés respiratorio, aspiración, atelectasias, bronquiolitis, edema pulmonar cardiogénico, fibrosis quística, tromboembolismo, neumonía grave o inhalación de tóxicos. La presencia de acidosis metabólica en este tipo de insuficiencia respiratoria está representada o implica que hay una disfunción de otros órganos por hipoperfusión. Después tenemos a la hipercápnica y bueno, esta suele ser menos frecuente en niños y pese a que puede tratarse de una situación crónica, también puede seguir a una insuficiencia respiratoria aguda de tipo 1. Este se debe principalmente a una disfunción de las estructuras encargadas de la ventilación, ya sea desde el centro respiratorio, las vías aéreas, bronquios, caja torácica, músculos respiratorios e incluso el pulmón, aunque también este puede estar o no afectado. Y bueno, algunos ejemplos a nivel del centro respiratorio sería el consumo de drogas como barbitúricos o anestésicos, el síndrome de hipoventilación central, a nivel del asta anterior, la poliomielitis, la segunda motoneurona, lesión del nervio frénico o un síndrome de Guillain-Barré. En cuanto a la pared torácica y pleura, un derrame pleural o un neumotórax,
o bien una distrofia muscular, ya sea por una obstrucción laringea o por una obstrucción de las vías aéreas inferiores. Bueno, vamos a hablar como tal ahora de la fisiopatología que se da durante el fracaso respiratorio agudo. La siguiente, por favor. Quiero iniciar haciendo énfasis en que cualquier patología que altere alguna de las fases de la respiración puede repercutir negativamente sobre el intercambio gaseoso, dando lugar a un fracaso respiratorio agudo. Por ello es importante comprender cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que pueden alterar este intercambio. Este va a estar basado en tres principalmente, y primero vamos a tener que hay un desequilibrio de la relación ventilación-perfusión, y bueno, cabe destacar que es el mecanismo más frecuente en niños. Este se puede dar de tres maneras. Primero vamos a tener por una relación ventilación-perfusión igual a 0, o también llamado efecto Shunt. Este se debe a la ausencia de ventilación de zonas del pulmón que están bien perfundidas. En este caso, la sangre pasa por el lecho capilar, pero no se oxigena. Es frecuente en situaciones de ocupación alveolar como el edema, la hemorragia alveolar o la neumonía, y en atelectasias. Se menciona que en condiciones normales va a existir un pequeño efecto shunt, que es aproximadamente de un 3 a un 4%, que proviene de las venas bronquiales y de las venas de Tevesio. Estas drenan directamente la circulación sistémica. Cuando este aumenta, la oxigenación se torna significativamente insuficiente y la administración de oxígeno al 100% no produce un aumento importante de la presión arterial de oxígeno. Bueno, vamos a tener la segunda vía. Esta es por una relación BP menor a 1, o también se le llama efecto mezcla venosa. Este tiene lugar en aquellas enfermedades en las que la ventilación está disminuida pero no está suprimida completamente, como puede ser en neumonías, bronquiolitis o incluso en el asma. Aquí también se produce hipoxemia, pero puede mejorar con la administración de oxígeno. Y bueno, ya por último vamos a tener una relación ventilación-perfusión mayor o igual a 1, o también se le llama efecto espacio muerto. Aquí lo que va a ocurrir es que existen zonas del pulmón que están bien ventiladas, pero están insuficientemente perfundidas, lo que da lugar a un aumento del espacio muerto. Esto pasa en el tromboembolismo pulmonar o en el shock y da lugar a hipoxemia. La siguiente, por favor. Bueno, continuando con los siguientes mecanismos que vamos a tener, también va a estar dado por una hipoventilación alveolar. Esta puede ser consecuencia de dos mecanismos. En primer lugar, de la disminución del volumen minuto, y en segundo lugar, del aumento del espacio muerto alveolar. Aquí se produce un aumento de la presión alveolar de CO2, que se traduce en un aumento de la presión parcial de oxígeno. Este se puede encontrar en ocasiones hipoxemia leve secundaria debido a que el aumento de la presión alveolar desplaza al oxígeno y disminuye gradualmente su concentración. Se menciona que en la mayoría de las ocasiones esta se soluciona con la administración de oxígeno a bajas concentraciones, aunque también puede resultar perjudicial al deprimir el estímulo ventilatorio. Y bueno, ya por último también vamos a tener una difusión anómala. Como ya sabemos, durante el tránsito de sangre por el capilar pulmonar se debe de alcanzar el equilibrio entre la presión alveolar y la presión parcial de oxígeno, lo que normalmente ocurre en un tercio del tiempo en el que el eritrocito pasa por el mismo. Se menciona que cuando se altera la barrera alveolo-capilar, el proceso de oxigenación no se completa. Y bueno, cabe destacar que este es un mecanismo raro en niños y que ocurre secundariamente a enfermedades pulmonares intersticiales. En este mecanismo, la hipoxemia ocasionada puede corregirse fácilmente con la administración de oxígeno al 100%, ya que el gran aumento de la presión alveolar puede compensar la resistencia a la difusión de la membrana alveolar engrosada. La siguiente, por favor. Bueno, como ya lo había mencionado mi compañera, solo es como cuestión de dejarlo bien en claro, pues la etiología se va a basar en un fallo respiratorio tipo 1 o tipo 2. Y bueno, en cuanto al tipo 1, pues vamos a tener el síndrome de distrés respiratorio agudo, de aspiración, atelectasias, bronquiolitis, edema pulmonar cardiogénico, edema pulmonar posobstrucción, fibrosis quística, tromboembolismo, enfermedad pulmonar intersticial, neumonías graves, inhalación de tóxicos y radiación.
Y en cuanto al fallo respiratorio tipo 2, pues este va a estar dado por diversas causas. Tenemos primero la afección del centro respiratorio, que puede estar causado por un efecto de drogas, barbitúricos, anestésicos o un síndrome de hipoventilación central. También la afectación de la primera motoneurona, que puede ser un traumatismo medular cervical, siringomielia, enfermedades desmielinizantes o tumores. También una afectación del asta anterior, como en poliomielitis o enfermedad de Wernicke-Hoffmann. También afectación de la segunda motoneurona con una lesión del nervio frénico o un síndrome de Guillain-Barré. Afectación de la unión neuromuscular, como en botulismo, esclerosis múltiple o miastenia gravis. Afectación de la pared torácica y de la pleura, como en cifoescoliosis, obesidad mórbida, derrame pleural, neumotórax, distrofia muscular. Y por último, un aumento de la resistencia de la vía aérea, la cual puede ser por una obstrucción laringea, como en el croup o en una epiglotitis. Y por último, una obstrucción de la vía aérea inferior, como en el caso del asma. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la clínica, los síntomas respiratorios en el fracaso respiratorio agudo no son por lo general específicos de una enfermedad respiratoria concreta, pero es importante saberlos interpretar para determinar la causa y localizar en qué zona se encuentra la afección. Algunas que van a tener síntomas indistinguibles son la obstrucción de la vía aérea superior, que sea amenazante para la vida, la enfermedad de la vía aérea inferior o del parénquima pulmonar y el fallo respiratorio de causa no pulmonar. Por lo tanto, es importante conocer la fisiopatología para la interpretación de los signos clínicos. Lo primero que debemos valorar es la urgencia de adoptar medidas como la necesidad de intubación o de establecer un soporte respiratorio no invasivo o invasivo. Se menciona que esta decisión debe de ser tomada durante los primeros minutos o mediante la monitorización estrecha del niño. Por esto es importante evaluar si hay una respiración espontánea y si la vía aérea está permeable. La siguiente, por favor. Si es que el niño respira espontáneamente, debemos de valorar la frecuencia respiratoria. Un signo importante es si el niño presenta taquipnea. Esta puede ser de manera ruidosa o silenciosa. Se menciona que la taquipnea es la manifestación más precoz. En cuanto a la taquipnea ruidosa, esta tiene lugar en niños con enfermedad respiratoria. Las características de este ruido ayudan a localizar la parte afectada. A diferencia de la taquipnea tranquila o silenciosa, esta se presenta en el contexto de enfermedades de origen no pulmonar en las que existe acidosis metabólica grave. En cambio, si tenemos una respiración lenta e irregular, se menciona que este es un signo de mal pronóstico que indica paro cardiorrespiratorio inminente. El descenso rápido de la frecuencia respiratoria puede indicar fatiga muscular más que mejoría clínica y suele acompañarse de un deterioro del nivel de conciencia. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la ausencia de taquipnea y de trabajo respiratorio no siempre indica normalidad respiratoria. Por ejemplo, algunas enfermedades, la anterior, por favor. Algunas enfermedades neuromusculares agudas como el botulismo, el síndrome de Guillain-Barré o crónicas como miopatías congénitas y las patologías del sistema nervioso central como tóxicos, traumatismos o infecciones pueden cursar sin la respuesta clínica adecuada. La anterior, por favor. Otro parámetro a evaluar, vamos a tener el trabajo respiratorio. Aquí se menciona que la retracción de la pared torácica y el uso de la musculatura accesoria de la inspiración, como el esternocleidomastoideo, los intercostales y los escalenos, va a favorecer a la distensibilidad pulmonar. En cambio, la contracción de los músculos abdominales e intercostales internos se menciona que es más común en problemas obstructivos. En cuanto a la sincronía tóraco-abdominal, o que también se le llama bamboleo, se menciona que es indicativa de problemas obstructivos. También vamos a tener el aleteo nasal, que expresa un aumento de la resistencia de la vía aérea. El quejido expiratorio se produce por el paso de aire de la glotis semicerrada y su función es la de aumentar la presión en la vía aérea durante la expiración y así aumentar la capacidad residual funcional y evitar el colapso alveolar. Se menciona que es frecuente en niños pequeños con edema pulmonar.
también en síndrome de distrés respiratorio agudo y en neumonías graves. También vamos a tener el estridor inspiratorio, el cual indica obstrucción de la vía aérea extratorácica. Si se acompaña del estridor expiratorio, este constituye un signo de obstrucción grave. También tenemos la presencia de sibilancias expiratorias y el signo de Hoover, el cual va a ser un movimiento hacia adentro del reborde costal inferior, y este indica obstrucción de la vía aérea inferior y una hiperinsuflación. Tenemos también el pulso paradójico, que este puede ser palpado o observado en la onda plestigmográfica del pulsioxímetro. Y bueno, si este muestra un descenso en la onda de pulso durante la inspiración, pues puede ser indicativo también de que el niño está cursando con una insuficiencia respiratoria. También indica que el trabajo respiratorio genera una presión intrapleural negativa con consecuencias sobre el aparato cardiovascular. Vamos a tener que se observa en la obstrucción grave de la vía aérea superior, como en croup, infecciones o en niños que que tengan una post-extubación. O también podemos tenerlos en una obstrucción de la vía aérea inferior, como por ejemplo en el asma. Se menciona que si aparecen estos signos, estos pacientes puede que precisen de una intubación de forma inminente. También debemos de evaluar la eficacia de la respiración. Esto es a través de la valoración de la entrada de aire mediante la auscultación. Y además de esto, también tenemos la cianosis central. Este va a ser el principal signo de que el niño está en una hipoxemia. Se menciona que este aparece cuando la cantidad de hemoglobina reducida es mayor a 4 a 5 gramos por 100 mililitros. Sin embargo, este va a tener ciertas limitaciones, como por ejemplo, no es aparente hasta que la saturación arterial de oxígeno es menor al 85%. También va a estar ausente en casos de anemia, es exagerada en casos de policitemia y puede pasar desapercibida con una luz ambiental insuficiente. Por último, este puede constituir un falso positivo en casos donde haya metahemoglobinemia o carboxihemoglobinemia. Ya por último, en cuanto a las manifestaciones, vamos a tener si hay efectos del fracaso respiratorio agudo sobre otros órganos. Estos deben de evaluarse de forma inmediata y a la vez que los de la insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, tenemos la bradicardia y la hipotensión arterial, que son signos inminentes de paro cardiorrespiratorio. También tenemos el nivel de conciencia, como la agitación o la disminución del mismo, y esto debe de alterarnos sobre una evolución desastrosa del fracaso respiratorio. Y bueno, también tenemos que las manifestaciones clínicas derivan del efecto de las alteraciones gasométricas en los órganos diana, como son pulmón, corazón y cerebro. La hipercapnia es más difícil de evaluar clínicamente. Se menciona que situaciones más crónicas pueden dar lugar a cefalea y a otros cambios neurológicos, y si se produce acidosis significativa, se altera el sistema enzimático celular, disminuyendo la contracción miocárdica y el gasto cardíaco, lo cual pues va a implicar una disminución en la perfusión del resto de los órganos. La siguiente, por favor. Bueno, se menciona que tenemos aquí dos escalas de valoración. Tenemos varias, pero vamos a mencionar solo dos. Está la de Wood-Downs, la de Silverman y la de Taussig. Y bueno, estas constituyen una herramienta de utilidad en la evaluación del grado de afectación respiratoria, incluso en la predicción del paciente que va a requerir de ventilación mecánica. También permiten medir el grado de alteración respiratoria del paciente, valorar su evolución y realizar comparaciones entre pacientes. Aquí tenemos primero la de Silverman-Anderson, es es la más conocida. Esta va a valorar parámetros como el aleteo nasal, dando puntos de 0 a 1, 0, 1 y 2, teniendo que si está ausente, mínimo o marcado. El quejido expiratorio, si está ausente, es audible con el estetoscopio o es audible. Tiraje intercostal, de igual manera si es ausente, si apenas es visible o si es marcado. Una retracción external, donde puede que no haya retracción, que sea apenas visible o esté marcado. Y por último, una disociación tóraco-abdominal, donde pues el paciente puede que sí esté sincronizado sus movimientos, tenga un retraso en la inspiración o tenga el momento del barboleo, que pues ya había mencionado, es la asincronía total de los movimientos. Estos dan un puntaje de 0 sin dificultad, de 1 a 3 se menciona que tiene una dificultad respiratoria leve,
De 4 a 6 sería moderada y de 7 a 10 siendo severa. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener la escala de Good-Downs. Esta de igual manera nos va a servir para evaluar el grado de dificultad respiratoria. Y de igual manera va a evaluar de 0, 1, 2 y 3, evaluando aquí cianosis, si es que no hay, o si es que sí está presente. Sibilancias, de igual manera si no están, o si están al final de la expiración, si están durante toda la expiración, o si están presentes en la inspiración más la expiración. También si hay presencia de tiraje, ya sea este subcostal o intercostal, supraclavicular o aleteo nasal o supraesternal, siendo esta la presentación más grave. Si la entrada de aire es buena, si es regular simétrica, si es muy disminuida simétrica o si es silente. Si tenemos una frecuencia respiratoria menor a 30, de 31 a 45, de 45 a 60 o mayor a 60, o una frecuencia cardíaca menor a 120 o mayor a 120. Esta al final nos va a dar un puntaje que si es menor o igual a 3 va a ser leve, si es de 4 a 7 se considera moderada y de 8 a 14 se considera grave. Y bueno, eso sería todo hasta aquí sobre el cuadro clínico. Bueno, ahora vamos a evaluar lo que es el diagnóstico de esta patología. Lo que tenemos que tener muy presente es que hay dos tipos de insuficiencia respiratoria aguda, la cual puede ser hipóxica o hipernatrémica. Como bien ya sabemos sus definiciones. Entonces, lo que hay que evaluar específicamente es el hallazgo de signos y síntomas en nuestro paciente, además de realizar una adecuada exploración física. Y para esto nos vamos a apoyar mucho con respecto al sistema respiratorio. En primera instancia tenemos que evaluar si el paciente está presentando una respiración espontánea. Consecutivamente vamos a evaluar lo que es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el pulso y también lo que es el trabajo respiratorio. Con respecto a la frecuencia respiratoria tenemos que evaluar el ritmo y la intensidad de esta. Si estas ambas están disminuidas, nos está indicando de que el paciente se está aproximando a un paro respiratorio, o bien nos está hablando de una fatiga de los músculos respiratorios. También tenemos que evaluar las características de esta respiración. Si nosotros estamos ante una respiración de tipo taquipnea, tenemos que evaluar si es de tipo ruidosa o tipo silenciosa. La primera nos hace referencia a una patología propia pulmonar y la segunda nos hace referencia a que la etiología es extrapulmonar. Ahora, también tenemos que evaluar lo que es los ruidos respiratorios que podemos hallar a distancia, sin realizar la auscultación. Hablamos de esto con respecto al quejido expiratorio, y si nosotros hallamos este quejido expiratorio, nos está hablando de que el paciente está tratando de aumentar la capacidad residual funcional y por medio de esto va a favorecer de que no se produzca el colapso alveolar. Por otro lado, si nos encontramos ante un estridor laríngeo de predominio inspiratorio, esto nos habla de que hay una obstrucción de la vía aérea extratorácica y que no es propia de una enfermedad pulmonar. Ahora bien, también tenemos que evaluar lo que son el trabajo respiratorio con respecto a los músculos accesorios de la respiración. Si nosotros nos encontramos ante una contracción de los músculos abdominales e intercostales, esto nos indica que hay una obstrucción de la vía aérea. Y en cambio, si nosotros estamos encontrando que hay un trabajo de los músculos esternocleidomastoideo, de los intercostales y de los trapecios, nos estamos hablando de que hay un esfuerzo respiratorio excesivo y que nos está hablando de la fatiga de estos músculos accesorios respiratorios. Ahora bien, también tenemos que evaluar lo que es la frecuencia cardíaca y el pulso y la tensión arterial. Si nosotros nos encontramos ante una bradicardia y ante una hipotensión, también nos está apoyando hacia el diagnóstico de un paro no solo respiratorio, sino también cardiorrespiratorio. Ahora bien, también podemos hallar lo que es
el pulso paradójico, que también esto se encuentra ante esta dinámica del paro cardiorrespiratorio por esta disfunción pulmonar. Para esto hay varios signos y síntomas que ya he mencionado. También hay que considerar la alteración de la conciencia y para esto nos podemos apoyar de escalas que se han realizado para evaluar la función respiratoria de los pacientes, específicamente en pediatría, como es la escala de Wood-Downs y la de Towson. También nos podemos apoyar con respecto a los estudios de gabinete, específicamente en la radiografía de tórax y de cuello. Este estudio de laboratorio, o más bien de gabinete, este estudio de gabinete nos va a ayudar específicamente a poder hacer un diagnóstico diferencial con respecto a la etiología de la insuficiencia respiratoria. Como bien podemos saber que esta insuficiencia respiratoria se puede deber a una neumonía, a una obstrucción, a una alteración del parénquima pulmonar, del intersticial, a una deficiencia de la difusión de oxígeno y de la llegada de este oxígeno a tejidos colaterales. Por medio de la radiografía podemos identificar también lo que es si hay presencia de broncogramas aéreos, si hay la presencia de un aspecto de vidrio esmerilizado, si hay la presencia de la disminución del volumen pulmonar, si hay un aumento del flujo pulmonar o si el paciente ya se encuentra en un tipo de asistencia respiratoria. Ahora bien, con respecto a los estudios de laboratorio y paraclínicos, podemos también evaluarnos sobre el gold estándar, que es la gasometría. La gasometría va a evaluar la adecuada perfusión de gases sanguíneos con respecto a la membrana alveolar y los parámetros a evaluar van a ser el pH sanguíneo, la presión parcial de oxígeno, que idealmente debe ser mayor a 60. También nos evalúa la presión parcial de dióxido de carbono, que idealmente debe ser menor a 50 milímetros de mercurio. Y también nos cuantifica lo que es el bicarbonato. Y todos estos parámetros nos van a indicar acerca de si el paciente está cursando con una acidosis o con una alcalosis, ya sea de tipo metabólica o de tipo respiratoria. Otra cuestión en considerar es que se puede realizar una evaluación sanguínea específicamente de la hemoglobina para evaluar lo que es la saturación de oxígeno y con respecto a la hemoglobina, y para no caer en un diagnóstico erróneo también se puede evaluar lo que es la carboxihemoglobina, la cual puede resultar alterada y de igual forma nos altera los resultados de la hemoglobina. Otros estudios a realizar para poder realizar diagnósticos diferenciales y diagnósticos etiológicos es el lavado bronquialveolar y la obtención de sus secreciones. Se pueden realizar tinción de Gram, tinción de bacilo ácido resistente y el cultivo bacteriano, y de esta forma poder identificar la causa etiológica de esta insuficiencia respiratoria. Ahora bien, teniendo en cuenta todas estas situaciones, tanto la exploración física, la historia clínica, la anamnesis, los estudios de gabinete y los estudios de laboratorio y la gasometría, vamos a poder realizar lo que es un tratamiento ideal en este paciente. Como ya se había mencionado antes, el paciente necesita de una oxigenoterapia o una ventilación. Lo primordial aquí es que el paciente reciba oxígeno para poder después tratar la enfermedad subyacente que provoca esta insuficiencia respiratoria. Por ende, tenemos que preguntarnos si el paciente respira espontáneamente, si es capaz de mantener la vía aérea permeable y si nosotros sospechamos de alguna obstrucción parcial o completa de la vía. También otro de los objetivos del tratamiento es conseguir niveles arteriales de oxígeno ideal y poder realizar un intercambio gaseoso al nivel alveolar aceptable. ¿Cuáles son los tratamientos a considerar
Pues fundamentalmente es la administración de oxígeno, ya sea por vía invasiva o no invasiva. Por la vía invasiva vamos a tener la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica. Y posteriormente hablaré de la no invasiva. Una vez teniendo los cuidados de soporte respiratorio, tenemos que monitorizar lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, las pausas de apnea, la tensión arterial, la saturación de oxígeno y la realización de gases arteriales en cada hora, y el índice de oxigenación. El índice de oxigenación es aquel que va a evaluar eficazmente la oxigenación de tejidos del cuerpo y se va a calcular por medio de la multiplicación de la fracción inspiratoria de oxígeno por medio de la presión media de la vía aérea multiplicada por 100 entre la presión parcial de oxígeno. Ahora bien, una vez teniendo en cuenta los tratamientos que podemos tener y que podemos aplicar en nuestro paciente, lo ideal sería, pues, en un principio mantener la vía aérea permeable del paciente, y esto se puede realizar por medio de la tracción de mandíbula, como se puede ver en la imagen, y también se puede realizar lo que es la aplicación de una ventilación por medio de una bolsa mascarilla válvula, y también podemos aplicar lo que es una cánula de Guedel, y esto nos va a ayudar a facilitar lo que es la ventilación. Sin embargo, si nosotros estamos sospechando de que el paciente está ante una obstrucción de la vía aérea, se puede realizar lo que es la maniobra de Heimlich, o si no, esperar a que se pueda realizar una laringoscopía directa y extraer el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Ahora bien, también el tratamiento tiene como objetivo mantener una presión parcial de oxígeno mayor a 60, como ya se había mencionado, una saturación mayor a 90, y a realizar una evaluación continua de la mejoría clínica y la realización continua de gasometrías. Ahora bien, antes de hablar sobre el tratamiento de la oxigenoterapia, ya sea invasiva o no invasiva, hay que hablar sobre las definiciones operacionales que nos van a ayudar a comprender los términos que utilizan estas terapias. Principalmente vamos a hablar del espacio muerto, que es aquel que corresponde a un área en el cual no se va a realizar un intercambio gaseoso, y esta área va a estar ocupada por 130 a 180 mililitros de dióxido de carbono, y que este es un parámetro el cual nos va a indicar la incapacidad del pulmón para eliminar el dióxido de carbono por medio del ciclo respiratorio. También es importante mencionar que este aumento del espacio muerto nos hace hincapié a que hay un aumento del dióxido de carbono en el cuerpo, y que esto se va a traducir en una hipernatremia, lo cual ya se nos puede clasificar en la insuficiencia respiratoria aguda como una tipo 2. Otra cuestión a evaluar es la compliance, que es el cambio del volumen en la relación al cambio de la presión de la vía aérea. Otro término a considerar es el volumen minuto, que es el volumen de gas inhalado o exhalado desde los pulmones en el tiempo de un minuto. La hipoxemia se considera como la disminución de la presión arterial del oxígeno, que esta es menor a 60 milímetros de mercurio, y la saturación de la hemoglobina en sangre arterial, que esta puede ser menor del 90 o 93%. Otra definición que se utiliza para también la ventilación mecánica es la constante de tiempo, que esta evalúa cuán rápido una unidad alveolar puede alcanzar el equilibrio con respecto a la presión de la vía aérea proximal, tanto en la fase de llenado como en la fase de vaciado. Ahora bien, la oxigenoterapia tiene como fin prevenir y tratar los síntomas y las complicaciones de la hipoxia, y también tiene como fin la administración de oxígeno, y que esta va a ser mayor a la concentración del ambiente, que esta se puede encontrar en 21%. Por lo que el oxígeno se considera un medicamento, y por ende se tiene que tener las consideraciones del oxígeno como un fármaco.
Ahora bien, con respecto a la oxigenoterapia, vamos a tener la invasiva y la no invasiva. Actualmente la literatura nos habla de que hay adecuados resultados con respecto a la no invasiva y también nos hace hincapié a que la invasiva puede llevar a traumatismo y complicaciones con respecto al paciente y que la no invasiva nos va a proteger lo que es la vía aérea. Con respecto a la no invasiva, vamos a tener equipos de alto flujo y equipos de bajo flujo. Con respecto a los equipos de alto flujo, vamos a tener a la mascarilla de arrastre o mascarilla de Venturi, a la mascarilla de tinta facial, al halo o tintas de campana, a las mezclas de aire y de oxígeno. Y a los equipos de bajo flujo, vamos a tener la cánula nasal, la mascarilla simple, la mascarilla de reservorio con reinhalación parcial y la mascarilla de reservorio sin reinhalación. Bien, ahora vamos a hablar sobre la cánula o puntas nasales. En esta vamos a tener que su indicación es ante los requerimientos bajos de oxígeno, ante una enfermedad aguda o una dificultad respiratoria leve o una recuperación postoperatoria. La ventaja que vamos a tener es que es sencillo, es cómodo y se puede administrar con unas concentraciones de oxígeno baja y que también va a permitir la alimentación y el movimiento libre del menor. La desventaja de esta cánula nasal es que imposibilita la determinación específica de la fracción inspiratoria de oxígeno, pero esta se puede calcular de manera aproximada. Por cada litro administrado por minuto, se va a aumentar la concentración de oxígeno inspiratorio en un 4%. Esta se puede calcular sumándose la concentración de oxígeno a temperatura ambiente, que es en un 21%, y que esto nos puede dar un dato aproximado de la fracción de oxígeno inspirado en el paciente. Ahora bien, nos habla también que con respecto a esta cánula nasal, si se administra mayor a 6 litros por minuto, produce una lesión de la mucosa específicamente nasal y que esta es una de las desventajas que pueda presentarse. Por ende, se recomienda que se deba administrar menos de 5 litros por minuto y que la fracción de oxígeno inspiratorio máximo que se puede alcanzar es de 40 al 45%. Ahora bien, vamos a tener a la mascarilla simple. Esta está indicada ante una dificultad respiratoria que puede ir de leve a moderada y no se debe de utilizar a flujos menores a 5 litros por minuto, puesto que hay una probabilidad de poder reinhalar el dióxido de carbono. La ventaja es que es un aparato sencillo y es fácil de administrar y que las concentraciones medias de oxígeno fluctúan entre el 40 y 60%. Esta es útil en las situaciones de urgencia y las válvulas que contienen estas mascarillas unidireccionales va a limitar la mezcla de aire ambiental con el del oxígeno administrado. Por ende, vamos a tener en cuenta que ante esta mascarilla simple la administración de oxígeno va a ser más concentrada y va a haber menos mezcla con el aire ambiente, como ya se mencionó. La desventaja es que los lactantes o los niños menores no toleran esta mascarilla e incluso pueden retirársela con facilidad y que la fracción de oxígeno inspiratoria puede llegar hasta un máximo de un 60%. Ahora vamos a tener a lo que es a la mascarilla de reservorio con reinhalación parcial y a la mascarilla de reservorio sin reinhalación parcial. De estas dos no se pueden diferenciar visualmente, sin en cambio por su diseño sí se pueden diferenciar ciertas características. Con respecto a la reinhalación parcial, vamos a tener que su indicación es ante una hipoxemia y dificultad moderada y que la bolsa que va a contar con este aparato va a tener un reservorio y que ésta debe de encontrarse a la mitad de su capacidad para evitar su colapso en el momento de la inhalación o la inspiración. Y que ésta nos va a aportar una fracción de oxígeno inspiratorio mayor a 80%. Otra de las ventajas es que va a tener una concentración del afío de un 40 a un 100% y que permite la salida del volumen expiratorio por medio de las cánulas unidireccionales
y que va a limitar la entrada del aire ambiente y que cuenta con una bolsa de reservorio. La desventaja es que es poco tolerable por un infante y que hay una probable reinhalación del dióxido de carbono y que el flujo, si se administra a menos de 5 litros por minuto, esta probable reinhalación de dióxido de carbono va a estar aumentada. Ahora bien, con respecto con la mascarilla de arrastre de aire o Venturi, esta nos va a administrar un oxígeno a través de una boquilla y el oxígeno va a adquirir una velocidad al llegar a la cavidad o el área que va a cubrir esta mascarilla y que se va a mezclar también esta concentración de oxígeno por medio de aire ambiente, por medio de los orificios que cuenta este jet de la máscara de Venturi. También otra cuestión a considerar es que la fracción de oxígeno inspirado va a estar alrededor entre 3 y 15 litros. Ahora bien, por último vamos a tener a los equipos de alto flujo. Dentro de estos vamos a tener tanto sistemas cerrados como sistemas abiertos. En los sistemas cerrados no va a haber una adición del aire ambiente ni su mezcla con la administración del oxígeno, pero existe una mayor posibilidad de reinhalación de dióxido de carbono. Con respecto a los sistemas abiertos, esta sí va a haber una posibilidad de la mezcla adicional de aire a medio ambiente y una posibilidad disminuida de la reinhalación de dióxido de carbono, pero la fracción de oxígeno inspiratoria es más difícil de garantizar o de calcular. En estas vamos a tener tres específicamente, lo que es la bolsa válvula mascarilla y lo que es el casco cerrado e incubadora y por último lo que es la tienda facial. Con respecto a la tienda facial vamos a tener que el oxígeno suministrado. Bien, ahora vamos a abordar la cuestión de la intubación. Esta, según la bibliografía y la literatura, se toma en cuenta como una metodología en la cual es una secuencia rápida de intubación. Esta va a estar definida por la administración simultánea de fármacos inductores de acción rápida y bloqueadores neuromusculares para lograr la intubación óptima. Las indicaciones para realizar esta intubación es la incapacidad de mantener la vía aérea y la incapacidad de proteger la vía aérea, el fracaso en la ventilación, el fracaso en la oxigenación y el probable deterioro principalmente neurológico. Las contraindicaciones es la obstrucción total de la vía aérea superior, pérdida completa de los puntos de referencia faciales. Ahora bien, en este segundo paso de la intubación vamos a tomar en cuenta lo que es la evaluación de la vía aérea por medio de la mnemotecnia Lemon, en la cual la L nos hace referencia a lo que es la observación exterior y en la cual nosotros tenemos que evaluar si es una vía aérea difícil y si lo consideramos así es probablemente que lo sea. Con respecto a la E, que es de evaluación, vamos a evaluar la anatomía por medio de la regla de 3, 3 y 2. Esto nos hace referencia a la distancia tiromentoniana, que debe ser aproximadamente de unos 3 dedos de ancho. También nos hace referencia sobre la abertura de la boca y si esta es menor de 3 dedos de ancho, probablemente esta sea una vía aérea difícil de abordar. Y por último nos hace mención de la distancia iomentoniana y si esta es mayor o menor de 2 dedos de ancho, es muy probable que esta sea una vía aérea difícil de abordar. Con respecto a la M nos hace referencia a la escala de Malapati. A grandes rasgos se correlaciona a la visualización de las estructuras internas de la orofaringe con el éxito de la intubación y la puntuación va desde la clase 1 hasta la clase 4. Con respecto a la O de obstrucción, nos hace referencia ante una persona obesa o bien puede ser cualquier evidencia de obstrucción de la vía aérea superior, la cual nos hace pensar que pueda ser una vía aérea difícil de abordar. Con respecto a la N, que es de neck o de cuello, nos hace referencia a la movilidad del cuello y que es crucial para obtener una adecuada visualización óptima de la laringe. La imposibilidad de extender el cuello o de flexionar el cuello, incluyendo lo que es la inmovilización de la columna cervical, esto puede dificultarnos lo que es el abordaje de la vía aérea.
respiratoria. Ahora bien, con respecto a la preoxigenación, esta en teoría se administra al 100% durante 3 minutos a través de una mascarilla sin reservorio. Esta maniobra reemplaza lo que es el nitrógeno de la capacidad residual funcional del oxígeno, permitiendo un periodo de apnea más prolongado antes de la desaturación. Cuando el tiempo es crítico, la preoxigenación puede lograrse con 8 respiraciones a capacidad vital. Debe colocarse una cánula nasal para aumentar la preoxigenación y prolongar la oxigenación en la apnea. El siguiente paso es el pretratamiento. Se trata de una administración de medicamentos para atenuar los potenciales efectos adversos de la intubación. Los medicamentos se administran 3 minutos antes de la intubación. Por ende, se debe de tomar en cuenta ciertas consideraciones en los pacientes, en especial en aquellos en los cuales presenten una presión intracraneal elevada, una enfermedad cardiovascular o una enfermedad reactiva de la vía aérea. Ante la presencia de cualquiera de estas tres entidades, se va a administrar los siguientes medicamentos. En cuestión de la presión intracraneal elevada, se va a administrar lidocaína en 1.5 miligramos por kilogramo de peso o fentanilo por 3 microgramos por kilogramo de peso. Ante una enfermedad cardíaca se va a administrar fentanilo a 3 microgramos por kilogramo de peso y ante una enfermedad reactiva de la vía aérea se va a administrar lidocaína en 1.5 miligramos por kilogramo de peso y por último salbutamol de 2.5 miligramos nebulizado. El siguiente paso es realizar la parálisis e inducción. Esto se realiza por medio de la administración de un fármaco inductor. Se administra en forma de bolo en dosis suficiente para producir la pérdida inmediata de la conciencia. Los fármacos comunes o de uso común para la realización de esta parálisis e inducción es el propofol, que se administra de 1.5 a 3 miligramos por kilogramo de peso, y el letomidato, que se administra a 0.3 miligramos por kilogramo de peso. Ahora bien, también se administra el fármaco paralizante por vía intravenosa y se administra de manera inmediata después del fármaco inductor. Habitualmente se utiliza la succinilcolina de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Ahora bien, también vamos a tener en cuenta la posición del paciente. El paciente debe estar cómodo en una posición de olfateo. Hay que colocar una toalla por debajo de la cabeza para poder favorecer la flexión de la columna cervical inferior y luego extender la cabeza. Con ello se alineará perfectamente la sección faríngea y laríngea de la vía aérea. Ahora bien, el paso 7 es la posición del tubo. Para esto vamos a tener ya al paciente en posición de olfateo con una flexión de la columna cervical inferior y posteriormente vamos a abrir lo que es la boca del paciente. Vamos a agarrar con la mano izquierda el mango del laringoscopio y vamos a insertarlo la parte de la hoja por el lado derecho de la boca y vamos a desplazar así la lengua hacia el lado izquierdo. Vamos a presionar suavemente hacia arriba y hacia adelante a 45 grados y vamos a elevar lo que es la epiglotis y observar la vía aérea. Si la visualización es ideal, le vamos a pedir a nuestro auxiliar o a la enfermera o quien nos esté auxiliando el tubo endotraqueal. Vamos a deslizar a través de las cuerdas vocales y nos vamos a detener cuando el globo haya pasado estas mismas. Vamos a retirar el estilete y vamos a inflar el balón. Por último, vamos a comprobar la posición del tubo. Vamos a auscultar en lo que son las regiones del epigastrio, los ápices y las bases pulmonares y vamos a insuflar en cada ocasión. Por último, nos refiere a la bibliografía que podemos realizar una capnografía al final de la expiración por medio de la técnica de colorimetría y podemos también solicitar una radiografía de tórax para verificar que realizamos una intubación adecuada e ideal. Ya para finalizar vamos a abordar lo que es la ventilación mecánica invasiva y este es uno de los ejes centrales para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda, cuando los mecanismos de compensación son insuficientes. En esta parte también vamos a tener en cuenta las consideraciones
anatómicas y fisiológicas que va a presentar el lactante o el niño con respecto al del adulto, puesto que estas condiciones anatómicas o fisiológicas van a condicionar a que el niño tenga mayor incidencia y frecuencia de estos episodios de insuficiencia respiratoria aguda. Dentro de estos, vamos a considerar que los pacientes pediátricos presentan un occipucio prominente. Estos pacientes en decúbito dorsal van a producir una flexión que va a determinar una obstrucción de gran importancia, y la lengua también vamos a encontrar que va a estar desproporcionada a la boca. Con respecto a la laringe, vamos a encontrar que es más alta o larga y que va a tener forma de embudo. La porción más estrecha es la del cartílago cricoides, y que esto va a aumentar probablemente la obstrucción y también puede favorecer un aumento de la resistencia respiratoria. Las costillas son mayormente horizontalizadas y van a generar una presión negativa. Ahora bien, vamos a abarcar lo que es específicamente la ventilación mecánica invasiva. Dentro de esta vamos a considerar que el objetivo de la ventilación mecánica es impulsar un gradiente de presión, que esto lo va a efectuar la máquina, determinando la expansión del pulmón, siendo la salida de aire un proceso pasivo. La meta es que la ventilación mecánica sustituya el trabajo respiratorio. La oxigenación corresponde al intercambio gaseoso alveolar y la ventilación corresponde al movimiento del gas fuera y dentro del pulmón, venciendo la resistencia de la vía aérea y movilizando el aire contenido en la misma. Ahora sí, como ya habíamos mencionado antes, la compliance es definida como el cambio de volumen en relación al cambio de la presión de la vía aérea. Esto va a determinar las fuerzas elásticas del pulmón junto con la tensión superficial generada dentro del alveolo. También vamos a considerar que la resistencia de la vía aérea es la diferencia de la presión entre la boca y el alveolo, necesaria para movilizar el aire a través de la vía aérea en un flujo constante. Ahora bien, la ventilación mecánica invasiva va a tener ciertas indicaciones. Estas indicaciones van a ser generales. Dentro de estas vamos a poder mencionar la hipoventilación alveolar, la falla de la oxigenación arterial, un cuadro obstructivo grave, la apnea o paro respiratorio, enfermedad neuromuscular, disminución del consumo metabólico, un politraumatismo complicado, la sustitución del trabajo respiratorio y la estabilización de la pared torácica, entre otros. También los parámetros que podemos considerar es la presión parcial de oxígeno que sea menor a 60 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno que sea menor a 90% y la presión parcial de dióxido de carbono que sea mayor a 55 a 60 milímetros de mercurio. Ahora bien, la ventilación mecánica invasiva va a tener ciertos objetivos. Estos pueden ser fisiológicos, clínicos, y dentro de estos vamos a considerar que puede proporcionar una ventilación al alveolo capilar adecuada, mejorar la oxigenación arterial, conseguir una capacidad residual adecuada, impedir el colapso alveolar. También podemos considerar una adecuada insuflación pulmonar al final de la inspiración. También se considera que la ventilación mecánica invasiva principalmente es para reducir el trabajo respiratorio y así favorecer la descarga del trabajo de los músculos respiratorios. Y dentro de los objetivos clínicos va a ser revertir la hipoxemia, corregir la acidosis respiratoria, aliviar la disnea y el esfuerzo respiratorio, prevenir o quitar las atelectasias que se puedan presentar y también revertir la fatiga de los músculos respiratorios, y entre otros. Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades ventilatorias que utilizamos en los pacientes pediátricos? Bueno, dentro de estas modalidades ventilatorias, el objetivo va a ser administrar un volumen y una presión determinada. El fin de la inspiración es alcanzada cuando se logra el objetivo de la ventilación, el cual va a ser ante un volumen o una presión o un flujo o un tiempo determinado según su programación en la ventilación mecánica. La primera modalidad ventilatoria es la asistida controlada. Esta consiste en un volumen o presión positiva preestablecida a una frecuencia determinada. Sin embargo, ante cada respiración espontánea que realice el paciente o un esfuerzo inspiratorio, el ventilador
que ya estuvo previamente preestablecido un volumen o una presión positiva, va a entregar esta misma respiración con ese volumen o presión positiva adicional a la programada, la cual puede producir un problema, ya que puede producir una alteración o un daño alveolar por hiperinsuflación. Ahora bien, también vamos a abordar lo que es la modalidad mandatoria intermitente. Esta va a permitir que el paciente pueda respirar de forma espontánea y con su propio esfuerzo entre las ventilaciones mandatorias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el paciente no va a sufrir de hiperinsuflaciones debido a respiraciones espontáneas entre cada una de las ya programadas. Ahora, con respecto de la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, esta es un tipo de mecanismo ventilatorio por el cual la máquina va a estar sincronizada con los ciclos respiratorios del paciente, puesto que en cada respiración que presente el paciente, la máquina va a administrar esta ventilación, ya sea por medio del volumen, flujo o presión preestablecida, sin que haya esta complicación de la hiperinsuflación. Ahora bien, con respecto a la ventilación con presión de soporte o presión asistida, esta nos hace referencia a la literatura de que la máquina va a realizar una administración del oxígeno por medio de una presión positiva por cada respiración que realice el paciente. Por último, vamos a tener a la ventilación con presión de soporte o presión asistida. Esta ventilación a presión positiva la va a proporcionar la máquina en cada determinada inspiración voluntaria del paciente. Por último, vamos a tener a lo que es la extubación o también considerada como el weaning ventilatorio. Esto va a ser un proceso en el cual va a dar paso el paciente de una ventilación mecánica asistida a una ventilación espontánea. Se registra que el fracaso de una extubación en pacientes es mayor en personas con síndrome de Down y en lactantes menores a 6 meses. Es necesario reducir gradualmente el apoyo ventilatorio al paciente, lo que permite un entrenamiento progresivo de la musculatura respiratoria hasta lograr la extubación exitosa. No hay parámetros específicos en pediatría que nos indiquen el momento ideal para la extubación. Sin embargo, la mayoría de los profesionales intensivistas utilizan como parámetros la fracción inspiratoria de oxígeno, la ventilometría, los esfuerzos respiratorios, evaluando clínicamente también la frecuencia cardíaca respiratoria, la tensión arterial y la saturación de oxígeno. Se recomienda mantener al paciente intubado e ir retirando el apoyo ventilatorio, tanto el flujo como el volumen y como la presión continua, y evaluar durante un periodo de 30 minutos los parámetros ya mencionados. De esta forma vamos a poder inducir si el paciente va a tener una respuesta favorable a la extubación. Bueno, por nuestra parte sería todo y les agradecemos mucho su atención.